lo que más me impactó, creo, que fue al final cuando ya pues, da un discurso, ¿no? El que ha sido galardonado, ahí mismo, en el mismo día, y luego dijeron, bueno, pues los demás premios Nobel que hay en la sala, por favor, salid y os juntáis para hacer una foto, ¿no? Y entonces salieron 2 o 3 más y se pusieron en la foto. ¿Qué hay que hacer para entrar en Cambridge? No hay que hacer nada, solo hay que tener la iniciativa. Bueno, que es que no hay diferencia entre la gente, o sea, la diferencia es que te levantes y lo hagas o que no. A nivel computacional, podemos coger fármacos, librerías de fármacos en el rango de billones y donde podemos intentar, a nivel computacional, que encajen en ese bolsillo de la proteína para intentar descubrir esa aguja en el pajar, ese fármaco, ¿no? que pueda llegar a regular una nueva diana terapéutica. Yo lo que quiero son estos resultados, me da igual lo que cuesten, sacarlos ya. ¿Por qué es tan importante estudiar la inflamación? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy traemos un nuevo investigador a la sección. Como invitado tenemos a Javier García Nafria, que es un investigador que ha desarrollado gran parte de su trayectoria en la Universidad de Cambridge y que tiene cosas muy, muy interesantes que contarnos. Buenos días, Javier. Buenos días, bueno, pues encantado de estar con vosotros aquí. Bueno, pues yo soy Javier García Nafría, sí, soy investigador en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos y soy investigador Ramón y Cajal aquí también en la Universidad de Zaragoza. Como hemos mencionado, gran parte de tu carrera se ha desarrollado fuera en Inglaterra, en York y en Cambridge. ¿Cómo compararías la investigación fuera de España con España? Se dice mucho que en España hay fuga de cerebros, que se van muchos a Inglaterra, como es tu caso al principio. ¿Cómo lo describirías o qué aportarías? Sí, pues a ver, la verdad es que eso, pues, yo he realizado prácticamente toda mi carrera afuera, o sea que las comparaciones son desde, ¿no? Desde el punto de formación del doctorado y del postdoctorado en Inglaterra, y luego ya como investigador principal del grupo aquí en España, ¿no? Entonces eso a tener en cuenta. La investigación, bueno, pues yo creo que muchas veces quiero decir que infravaloramos España, ¿no? En España se hace muy buena investigación. Lo que hay diferencia entre otros países y España es la inversión que hay de la financiación que España invierte en los grupos de investigación. Y esto pues hace que, en cuanto a los estudiantes de doctorado, los doctorados en España, bueno, no hay problema, ¿no? Hay quizás menos oferta que en el resto de Europa, pero están bien, y mientras que luego la contratación de postdoctorales, que es donde hay menos becas o menos ayudas y depende más de proyectos, entonces sea necesaria La inversión, yo que sé, la inversión y por tanto pues los investigadores tengan que ir a otros países donde sí que hay más financiación y tienen más oportunidad de contratar a investigadores, ¿no? Y bueno, el nivel en Cambridge es tan alto como dicen, hay mucha presión allí. ¿Cómo es estar allí en Cambridge? Pues es muy bonito, sí, la verdad es que o sea, Cambridge hay que puntualizar, ¿no? Me refiero a Cambridge es verdad que es una ciudad con una universidad muy importante, la universidad hace investigación muy buena, pero ya hablamos de centros específicos, ¿no? Y donde estuve yo es el MRC, el Laboratory of Molecular Biology, que es de donde estaban Watson y Crick, donde hay más de 12 premios Nobel. Y es un centro que, bueno, pues merece mucho la pena ir. Es, Se dice que hay un premio Nobel por planta en cada momento, ¿no? Y mientras yo estuve allí, pues hubo 2 o 3 premios Nobel, celebramos que está bastante bien, ¿no? Entonces, trabajar allí es realmente muy bonito, es un sueño, los recursos son ilimitados, ¿no? Que con lo que soñamos te dicen, yo lo que quiero son estos resultados, me da igual lo que cuesten, sacarlos ya. Entonces hay esos recursos, también esa presión de sacar esos resultados, los proyectos son más difíciles, pero para eso están, ¿no? Es un centro que se nutre de la patente de los anticuerpos humanizados, por lo que podemos usar anticuerpos para la terapia. Entonces, bueno, o sea, ese dinero de patente que revierte al centro, pues revierte en los grupos de investigación. Hay muchos recursos, pero también exige. ¿Qué hay que hacer para entrar en Cambridge? No hay que hacer nada, solo hay que tener la iniciativa. Hay que tener la iniciativa. Yo a los investigadores jóvenes, ¿no? La gente joven como vosotros, solo os animo a que tengáis la iniciativa de apostar por ello y de intentarlo. O sea, yo busqué diferentes sitios en España para trabajar y, pues, por ejemplo, para el doctorado no tuve la oportunidad y empecé a buscar por el resto de Europa y me surgieron varias. Bueno, surgió York y luego pues, me en varios sitios. Tampoco, me pareció, el doctorado fue relativamente, bueno, pues bien, normal. Y luego, pues simplemente hacer una entrevista que le gustes a alguien y ya está. Pero no hace falta nada más. No me refiero, son gente normal la que va a llamar para trabajar de investigador en los grupos de premios Nobel, ¿no? Entonces no hay que tener ningún tipo de reparo para hacer lo que queráis en cualquier momento. Que me lo imagino como algo muy complicado, como algo, un proceso de selección muy claro, muy, exquisito, muy no, complicado de sino que decir, cualquiera que tenga ganas y tenga iniciativa Sí. puede llegar. De hecho, los que más creen en ellos mismos, que se atreven a hacer, son los que lo consiguen al final, porque no hay ninguna barrera, no es diferente a conseguir un trabajo aquí o allí, es lo mismo.
no hay ningún tipo de selección. A nivel de estudiantes de doctorado sí que tienen un programa específico que tras más de 6 meses en ser seleccionado y demás, pero para trabajar como postdoctoral allí no O es sea, más fácil cuando tienes el doctorado ya. sí, Vale. sí, totalmente, es mucho más fácil. Más una barrera mental que tiene cada uno que una barrera física. Eso es. Yo lo que os animo es a que cuando busquéis algo, vayáis a buscarlo y vayáis al mejor sitio del mundo. Sí, sí, no, desde luego. Por ello, no hay nada que os frene. Bueno, como has comentado, durante tu estancia en Cambridge, en la misma institución que estuviste, se entregaron muchos premios Nobel, en total 12, pero 3, 2 mientras estuviste tú. ¿Cómo es que alguien cercano, bueno, relativamente cercano, gane un premio Nobel? ¿Se ve accesible o es tan idílico como se plantea? Bueno, al final un premio Nobel será una investigación muy fuerte, una investigación de vida, ¿no? De trabajo de vida y que te ha tenido mucho impacto. Eh, yo creo que también depende muchísimo de los lugares donde estés, ¿no? Pues yo creo que si es un primer premio Nobel que se da en un centro, pues lo van a celebrar a champán abierto, ¿no? Y demás. En un sitio como en Cambridge, allí en el laboratorio de biología molecular, pues era uno más, ¿no? Y el de cada día. Cuando se hace una celebración con champán, pues estás aquí, sí que se toma un ago y ya está, luego cada uno a trabajar más, ¿no? Y a mí de las cosas lo que más me impactó, creo, que fue al final, cuando ya pues da un discurso, ¿no? El que ha sido galardonado, ahí mismo, en el mismo día, y luego dijeron, bueno, pues los demás premios Nobel que hay en la sala, por favor, salid y os juntáis para hacer una foto, ¿no? Y entonces salieron 2 o 3 más y se pusieron en la foto. Pues son las cosas que en sitios así pues ocurren, ¿no? Y estar cerca, tener las ideas al final que fluyen por el edificio, pues son las que al final todas absorbiendo y estar en el ambiente es importante y se nota. Se nota, desde luego. O sea que por lo menos no es algo tangible, no es algo como se ve en las noticias, han dado el premio Nobel, no sé qué. No, sino que realmente lo ves, te lo han dado. Ocurre ahí y al final siempre dicen que estamos a vuelos de gigantes, ¿no? Al final todos los investigadores hacen trabajo incremental poco a poco, donde al final es un trabajo de vida, ¿no? El que empezaste aquí y acabaste aquí y eso se nota en el impacto, pero no ocurre de la noche a la mañana, no es un gran descubrimiento que haces aquí de la nada, todo se va construyendo y ocurre en el día a día y poco a poco. Sí, se valora el progreso, digamos, de esa investigación. Ya entrando en materia científica, que es lo que nos gusta aquí, la gran parte de tu investigación, por lo menos en Inglaterra, se centra en la criomicroscopía, que es una técnica relativamente reciente, digamos, en comparación con sus predecesores. ¿Cómo nos podrías explicar esta técnica de manera sencilla? Sí, pues la criomicroscopía es una técnica que recibió pues, un premio Nobel en el 2017. Es una técnica bastante antigua, porque bueno, lleva más de 30, 40 años con nosotros. Sin embargo, lo que ha sufrido una revolución, ¿vale? Que empezó alrededor de 2013, 2014, y eso es lo que ha generado el impacto que está teniendo ahora. Entonces, la criomicroscopía electrónica es una técnica que te permite ver a resolución atómica las macromoléculas, por ejemplo, las proteínas del cuerpo humano, y no solo nos vale para entender cómo las proteínas funcionan y se mueven, sino que además nos vale para entender cómo y dónde se pegan los fármacos, ¿no? Para ver cómo actúan y qué interacciones hacen, de tal manera que luego podemos hacer ese desarrollo, esa mejora racional de los fármacos, porque los podemos ver directamente, entonces podemos decidir cómo modificar esos fármacos a nivel químico para que sea una mejora a su diana terapéutica, por ejemplo. O sea, digamos que sería como sacar una foto de una proteína con la mayor resolución posible. Eso es, bueno, pues, cómo funciona es, pues necesitamos aislar las proteínas, necesitamos aislar las moléculas y lo que hacemos es congelarlas en una capita muy fina de líquido, ¿vale? De unos 100 nanómetros, lo que podemos luego meterlo en un microscopio, bueno, pues es un microscopio ya electrónico que es de alta gama, esa es la revolución que ha sufrido, son microscopios que valen alrededor de 7-8 millones de euros, que miden 3 metros de alto, y que metemos nuestras muestras congeladas allí, todo trabaja a temperatura de nitrógeno líquido, ¿no? A menos 130 grados. De tal manera que podemos tirarle fotos de muy alta calidad. Cada foto pues, tiene 1 giga, ¿no? de tamaño. De tal manera que podemos ver las proteínas en diferentes orientaciones. Y una vez que tiramos pues 10.000 fotos o 20.000 fotos, podemos ver millones y millones de esas partículas de proteína, a lo mejor con un fármaco pegado, hacer esa reconstrucción 3D, porque como la podemos ver desde diferentes ángulos, podemos hacer una reconstrucción 3D usando la computación de alto rendimiento, porque necesitamos un clúster de computación para tratar esos teras de datos, ¿no? Y hacer esa reconstrucción para llegar a una única imagen de esa proteína a alta resolución con ese fármaco pegado. ¿Y en qué se diferencia de las técnicas anteriores, como los rayos X? Eso es, pues lo que ha tenido gran avance es la cristalización para
antes pues, existía la cristalografía de macromoléculas. Para eso te hace falta cristalizar la proteína y hay muchas proteínas que no cristalizan o no quieren cristalizar. Donde ha tenido un impacto muy grande es en las proteínas de membrana. Hasta hace poco en los libros de texto, en las proteínas de membrana se veían como un cuadradito en la membrana y te decían pues transporta o no transporta, ¿no? Sin embargo, ahora con la criomicroscopía electrónica es lo que ha permitido. Esto ha permitido poder ver proteínas de membrana, porque para cristalizar, en la cristalización, te hace falta que las moléculas formen contactos en 3D para poder formar ese cristal. Una proteína que esté en la membrana está rodeada de lípidos de la membrana, y si esos tiene que estar cubierto por lípidos, no puede formar contactos para formar un cristal. De tal manera que las proteínas de membrana no las conocíamos muy bien. La criomicroscopía ha permitido, ha dado acceso a tener estructuras de estas familias de proteínas, ¿no? Y al final son las mayores diadas terapéuticas que hay en el cuerpo humano, porque son, digamos, la puerta de entrada a la función celular, ¿no? Previamente has mencionado que con la criomicroscopía se puede ver la unión de fármacos a tanto a receptores como a proteínas solubles, no de membrana. ¿Qué aplicación podría tener esto y en comparación con las herramientas no bioinformáticas, por ejemplo, usar bibliotecas de fármacos? Esto lo que permite es un desarrollo de fármacos basado en la estructura, esto que se denomina este concepto, en el que pudiendo ver cómo un fármaco a nivel atómico se une a una diana terapéutica, lo que podemos hacer es mejorarlo de manera racional. Es decir, podemos decir, pues, si en esta zona de aquí, de cómo se une este fármaco a este bolsillo de unión de esta proteína, queremos que el fármaco se una mejor y estamos viendo grupos químicos que están ahí, no están aprovechados por ese fármaco, podemos utilizarlos para poder crecer ese fármaco y poder llegar a que tenga mejor afinidad, mejor potencia, mayor selectividad, menos efectos secundarios. Pero no solo eso, si no disponemos de ningún fármaco que se le pegue, pues también podemos hacer ese cribado virtual basado en la estructura, donde podemos, también hay un gran boom de cribado virtual ahora mismo, en donde a nivel computacional podemos coger fármacos, librerías de fármacos en el rango de billones, y donde podemos intentar a nivel computacional que encajen en ese bolsillo de la proteína para intentar descubrir esa aguja en el pajar, ese fármaco, ¿no? que pueda llegar a regular una nueva diana terapéutica. Digamos que aparentemente el uso de bibliotecas de fármacos, es decir, probar bibliotecas de fármacos para la gente que no sepa es utilizar los ligandos o pequeñas moléculas que tienes en el laboratorio y hacer un screening sobre la proteína, usar una placa de 96 pocillos y probarlo. Aparentemente esto consume muchos recursos, pero la informática también necesita grandes equipos. Sí, eso es. También consume muchos recursos, sin embargo, bueno, es una inversión que haces en un clúster de computación que luego puede ser usado ese mismo clúster para hacer diferentes campañas de cribado de moléculas, ¿no? Entonces siempre es más, es más rápido y cribar billones de moléculas, bueno, es que llega un punto en el que ni siquiera puedes tenerlas en la estantería. Tener billones, aunque tengas 1 miligramo de cada compuesto a probar, si tienes que tener billones, ni siquiera. No caben, no caben. Y de hecho, con la computación sí que puedes llegar a tener bibliotecas de fármacos que ni siquiera existen, porque el espacio químico es muy grande, entonces, de hecho, lo que se han desarrollado ahora son bibliotecas computacionales en las que los fármacos no existen sobre la faz de la Tierra, pero que pueden ser sintetizados de manera fácil. Se ha creado una biblioteca computacional eh, donde esos compuestos se pueden se tienen los precursores para poder sintetizarlos de manera fácil y rápida para llegar a ellos, y teniendo los precursores, pues los combinas de diferentes maneras para dar lugar a más diversidad, pero tener toda esa diversidad en la estantería sería imposible, nadie podría tener. Nadie podría. ¿Y nos puedes contar un poco sobre el docking? ¿Qué es exactamente este término? Eso es, pues este docking o acoplamiento molecular sería esto, ¿no? Sería esta búsqueda de cómo un fármaco encaja en una cavidad, en un bolsillo que tenga una proteína, y encajando estos fármacos en estas cavidades, lo que esperamos es que ese fármaco, esa molécula, llegue a regular la función de la proteína. Entonces, el docking es eso, es esa búsqueda de cómo un fármaco puede llegar a encajar de la mejor manera en una cavidad de una proteína, y hacerlo a gran escala, en ultra gran escala, es intentar ver cómo esos billones de moléculas encajan a modo de criba, encajan en ese bolsillo, y luego podemos hacer un ranking de cuál creemos que son los mejores Pero luego hay que testarlo. para luego probarlos de manera experimental. Siempre va a necesitar una prueba. La computación es computación y las computaciones es predicción. Todo te puede ayudar a mejorar los experimentos. ¿Y crees que en algún momento estas predicciones dejarían de ser predicciones? ¿O siempre va a hacer falta
testar después a modo experimental en el laboratorio? Eso es una muy buena pregunta. Estamos todos esperando al día que la computación nos deje de ser una predicción, ¿no? Eh, para ciertas cosas con la inteligencia artificial se está empezando a considerar esos resultados como una evidencia dura, digamos, ¿no? No solo como una predicción. Sin embargo, todavía estamos en proceso. En un proceso todavía queda, yo creo que queda un largo recorrido hasta bueno, que la computación no sea una predicción. ¿Y algún ejemplo de que se haya utilizado esta técnica para descubrir un nuevo fármaco o con tu experiencia previa, algún ejemplo que nos pudieras contar para qué ha servido esta técnica? Bueno, pues nosotros, pues desde el trabajo que hacemos aquí, pues estamos, por ejemplo, intentando mejorar fármacos y, bueno, incluso generar fármacos, por ejemplo, para el Parkinson. Los fármacos que hay, pues, por ejemplo, para receptores de dopamina, que son dianas de fármaco y esquizofrenia, tienen un gran problema porque, bueno, digamos que se unen a proteínas que son muy parecidas todas entre ellas, dopamina. De hecho, la adrenalina se une a receptores de dopamina, con afinidad nanomolar. O sea, son todos los receptores de adrenalina y dopamina casi no se distinguen en Tenemos de la mano. entonces, es muy difícil también generar fármacos que sean muy selectivos, muy específicos, que no tengan efectos secundarios en la clínica, ¿no? Entonces, nosotros es uno de los trabajos que estamos haciendo, es intentar generar, utilizando tanto experimento como computación, como criomicroscopía electrónica, para desarrollar necesitas un combo, ¿no? Necesitas una sinergia entre las diferentes técnicas para poder llegar a desarrollar. Y hemos visto como un nuevo tipo de fármaco que denominamos bitópicos, ¿no? Son dos fármacos unidos covalentemente. Uno se une al sitio donde se une la dopamina, otro donde se une a otro sitio en la proteína. De tal manera que cuando los juntamos, esos fármacos son muchos más selectivos, porque el que se une en otro sitio, digamos, ese sitio no está conservado entre las diferentes proteínas, de tal manera que va a llevar la dirección de dónde va el fármaco, mientras que el otro lleva el mensaje, le va a decir, actívate. Eh, entonces, pues viendo cómo ese fármaco se une por microscopía electrónica y luego haciendo eh, cambios por computación y cribado, estamos llegando a fármacos muy selectivos contra ciertos receptores de dopamina que en principio serán potencialmente aplicables a Parkinson, por ejemplo. Recientemente ha tenido mucho bombo en los medios de comunicación una ayuda que te han otorgado desde Europa, ¿no? La ayuda ERC, el Consolidation Grant, para el proyecto Resolve. ¿Nos puedes contar un poquito por qué es tan exigente conseguir este tipo de ayudas y también, pues, qué características tiene? Sí, pues bueno, las ayudas RC son digamos, las más prestigiosas y las más relevantes a nivel de Europa entera. Entonces, Ujú. eh, son muy difíciles de conseguir porque, bueno, es la mayor cantidad de dinero que da Europa a un solo investigador, son las ayudas RC. Hay tres estadios, uno de joven, digamos, hasta 7 años después del doctorado. Luego hay una etapa intermedia, que es esta consolidación, que es hasta los 12 años después del doctorado. Y luego ya hay otro nivel más, que es el absoluto, ¿no? Digamos, que es la Advanced Grant, que ya son 2,5 millones. Entonces, este tipo de ayudas es la ayuda más grande que da Europa a un investigador, ¿no? Y es para desarrollar un proyecto pues, que sea rompedor, que lo vean merecedor de una ayuda como este tipo. En España esto significa muchísimo, porque, bueno, este tipo de ayudas es esto que hemos hablado antes que nos falta, ¿no? Esas grandes fuentes de financiación, y aquí pues supone pues alrededor multiplica por 10 cualquier otro tipo de ayuda que haya en España, ¿no? Que tenga en España. Entonces la cantidad de recursos aumentan y la capacidad de hacer investigación y de contratar a personal pues aumenta muchísimo, ¿no? Entonces esto hace que, bueno, pues obviamente es la principal ayuda europea y pues todos los investigadores de Europa querrían también tener una, ¿no? Y eso es lo que la hace competitiva. Mucha gente la solicita y obviamente es muy, muy competitiva. De hecho, la tasa de éxito siempre dicen que es como alrededor de un 10%, que no es tanto. Al final, uno de cada 10 se la lleva. Para mí no es tanto. No parece ser tanto. No parece ser tanto. El problema es que el filtro primero es quién se atreve a echarlo, Ya. ¿no? Porque requiere una preparación fuerte, requiere escribirla y sabes que va a ser muy competitiva. Entonces, Mm. mucha gente ni siquiera se atreve Hacerlo. a solicitarlo, a dedicar el tiempo. Otra vez decimos que hay que lanzarse, ¿no? A hacer las cosas. Bueno, que es que no hay diferencia entre la gente, o sea, la diferencia es que te levantes y lo hagas o que no. Desde No luego. hay más. ¿Y qué características tendría esta? Es una ayuda que son 2 millones lo que nos han dado para los próximos 5 años. Entonces empezará el proyecto en mayo del 2025, o sea, este mayo ya, y durará pues hasta el 2030.
y bueno, pues nos da capacidad para contratar desde estudiantes de doctorado hasta investigadores senior. Y sí, o sea, hasta 8 personas podrán tener contrato con esta. No van a ser 8 personas los 5 años, obviamente, pero sí, hasta 8 perfiles diferentes. ¿Cómo se siente recibir esta ayuda? O sea, ¿cómo lo has celebrado? Con champán, como en... Pues la verdad es que lo he celebrado, sí, bueno, pues, con amigos, familia y demás, y la verdad es que muy bien, yo estoy muy contento. No solo es los recursos que da la ayuda, ¿no? Para hacer el trabajo, que es algo que siempre solías con hacer, sino también es digamos, como un sello un poco de prestigio, ¿no? Y eso sí también es casi equivalente, empuja casi a la par. No es tener un premio Nobel, obviamente, pero digamos que es un poco ese sello que cuando solicitas más financiación o quieres solicitar otro tipo de ayudas, es un sello que va contigo y que te ayuda a conseguirlo, y que lo vean ya te posiciona en una escala diferente. Te da más renombre en el ámbito. Esta ayuda ha sido concedida a tu proyecto Resolver. ¿En qué consistiría esta investigación? Pues este proyecto lo que va a hacer es mirar un poco la inflamación desde un punto de vista diferente. En vez de fijarnos en la parte de iniciación de la inflamación, que es lo que venimos estudiando en el pasado y que conocemos bastante, va a estudiar la fase de terminación de la inflamación. Es una fase que antes se pensaba que no estaba regulada por el cuerpo humano, que simplemente la inflamación terminaba porque las moléculas proinflamatorias que se generan simplemente pues difunden, acaban difundiendo, y entonces el proceso inflamatorio se acaba y ya está. Pero hasta ahora sabemos que no es así, que el proceso es activo, que está regulado y que hay moléculas que se encargan de finalizar el proceso de inflamación. El problema es que no tenemos ni idea de cómo eso sucede, ¿no? Y si queremos, digamos, promover que termine la inflamación, necesitamos comprender primero a nivel básico cómo funciona para luego poder generar esos fármacos, ¿no? Entonces, el proyecto lo que va a hacer es eso mismo, intentar entender cómo termina ese proceso de inflamación. Y aquí lo que hay son unas moléculas que derivan de los ácidos grasos omega 3, Ujú. ¿no? Que son famosos en la dieta y demás, promueven esa terminación de la inflamación. Y son una serie de lípidos, que hay más de 40 de ellos identificados, pero nadie sabe, por ejemplo, a los receptores a los que se unen. Y entonces es una de las cosas que vamos a intentar identificar, vamos a intentar sintetizar esas moléculas en el laboratorio, vamos a intentar identificar los receptores a través de los cuales actúa en las células inmunes, para luego ver con criomicroscopía electrónica cómo todos esos lípidos se unen y cómo modulan al receptor, para luego hacer farmacología con ellos en ensayos celulares, esos experimentos, ¿no? Para luego construir una red computacional de cómo todos esos lípidos actúan sobre todos estos receptores de aquí abajo, ¿no? Y con esa red computacional lo que intentaremos es ver si podemos encontrar las mejores maneras de controlar el proceso. Es decir, luego iremos a un proceso un poco más complejo, que será coger tejido de pacientes del hospital en un sistema de epitelioides, bueno, es un sistema donde podemos crecer en el laboratorio. Epitelio puede ser de esófago, de la piel, de personas, y se puede crecer de una manera indefinida. Aguantan en el cultivo mucho tiempo, de tal manera que les podemos hacer un corte y podemos ver cómo el corte se vuelve a cerrar, como si estuviese cicatrizando la herida. Entonces, como uno de los procesos que ocurre en la terminación de la inflamación es exactamente eso, la regeneración de tejido que se ha dañado durante la inflamación, Ujú. lo que miraremos es, usaremos esa red computacional de lípidos y de receptores para ver eh, de qué manera podemos cerrar mejor o de manera más eficiente esa herida en el tejido que viene de pacientes como sistema modelo, y asumimos que eso extrapolará a, a terminar el proceso de inflamación. Preferimos usar tejido humano, que esto es lo que nos da la oportunidad, ¿no? Ese experimento de cierre de vidas, ¿no? Nos da la oportunidad de trabajar en humanos, y eso esperamos que extrapole mejor luego a curar la inflamación en humanos, ¿sí? Sea representativo realmente. Sea más representativo. Aún así, por supuesto, una vez terminado eso, podremos hacer experimentos en ratones para otro tipo de enfermedades también, porque luego ya, una vez que veamos ahí, tendremos que ver si extrapola realmente y todos los tipos de inflamación que hay, ¿no? Desde inflamación crónica, inflamación aguda, enfermedades autoinmunes, neurodegeneración. O sea, la inflamación participa en muchísimas inflamaciones crónicas. ¿Por qué es tan importante estudiar la inflamación? Pues es muy importante porque, aunque parezca mentira, está involucrada y contribuye al progreso de muchas otras enfermedades crónicas, como son eso, pues neurodegeneración, Alzheimer, contribuye a enfermedades
metabólicas como la diabetes, contribuye al progreso del cáncer, incluso contribuye, se cree que hay un nivel basal de inflamación que también contribuye al envejecimiento, ¿no? Que cada vez que envejecemos tenemos un nivel basal de inflamación un poquito mayor y que esto también contribuye al envejecimiento. Entonces, poder controlar la inflamación de una mejor manera, pues puede tener un impacto muy grande, ¿no? En la calidad de vida de las personas y en, digamos, una gran variedad de enfermedades. Has mencionado que la inflamación tiene varias fases. Principalmente, los estudios previos se han centrado en las primeras. ¿Cuáles serían estas fases y por qué la importancia de las últimas o de la última en este caso? Eso es, bueno, pues a ver, al final, o sea, hay fases, ¿no? Pero en realidad hay una fase de activación en donde, bueno, pues si tenemos un corte, por ejemplo, una herida, pues ahí hay un flujo de sangre que va, ¿no? Que nos inflama, ¿no? Y entonces hay un transporte también de células inmunes que van allí, que se activan y atacan, ¿no? Cualquier patógeno que pueda entrar. Y luego ya, pues obviamente una vez que haya activado, pues tenemos que bajar esa inflamación, esa fase de terminación. Sería, bueno, un poco resumido, sería esa fase de activación y de terminación. Lo importante de estas dos fases es que ahora mismo, como comprendíamos la fase de iniciación, hemos atacado con fármacos la fase de iniciación. Y esos son los antiinflamatorios ahora mismo. Lo que hacen es suprimir esa fase de activación. Y el problema es que si suprimes esa fase de activación, también suprimes la respuesta inmunitaria, porque es lo que va a llevar también a esas células inmunes al sitio, ¿no? Es fisiológico. Es así. Entonces, si suprimimos la activación de la inflamación, también suprimimos la respuesta inmune del cuerpo, de tal manera que nos vale momentáneamente para salir del paso, pero tratamientos a largo plazo es un problema poder tener. Los antiinflamatorios a largo plazo son inmunosupresores. Entonces, poder atacarlo en la fase de terminación bueno, sería uno de los beneficios. Pero hasta que llega ese proceso de la terminación de la inflamación, claro, ahí hay una etapa en la que el paciente pues, está pasando por unas fases de inflamación que igual le pueden suponer un problema también, ¿no? Sí, eso, o sea, esa iniciación y terminación es un proceso normal, sin que no sea patológico. Entonces, ¿qué pasa en un proceso de inflamación crónica? Es que esa inflamación no termina nunca. Claro, entonces ya estás atajando la terminación antes de que se haga crónica, digamos, y suponga un problema muy grave a largo plazo. Eso es, eso sería. O incluso una vez que está sostenida, que una inflamación sostenida, podrías terminarla. Esta es la teoría. No lo conocemos, así que no lo hemos hecho, así que no, tendremos No, y aquí trabajo para rato. aquí hay mucho trabajo para muchos años y para mucha gente, e incluso eso, pues, la idea de esto va a ser sentar las bases para que luego el resto del mundo también ayude y lo use esta información para atacar la inflamación de diferentes ángulos y en diferentes enfermedades. Sí, poner a punto todo esto para iniciar Eso es, una nueva rama, digamos, de la inflamación. eso es. Bueno, pues esto es lo que tendríamos preparado, Javier. Muchas gracias por Muchísimas habernos... gracias No, un por placer. venir. Yo espero que haya sido útil, que Sí, no, desde luego, por dar a conocer todo lo que has vivido y que realmente es bastante relevante. yo he encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.